Mi padre llevaba muerto 4 días cuando encontré su colección de sangre humana. 14 tubos, 14 nombres, 14 muertos. Y una nota que decía, pon una gota en la lengua. Lo hice. La caja estaba esperándome. No lo supe hasta que la abrí. Pero estaba esperándome a mí, con mi nombre, con mi sangre dentro del último tubo, con una nota que mi padre había escrito sabiendo que yo iba a leerla después de que él estuviera muerto. Lo había planeado todo, cada detalle, incluso el armario abierto, que nunca en 40 años había estado abierto. Estaba abierto esa tarde para que yo lo viera nada más entrar. Mi padre llevaba muerto 4 días cuando encontré la caja, y lo que había dentro cambió todo lo que creía saber sobre él, sobre mí, sobre lo que somos. Bienvenidos al profano de Dios. Lo que estáis a punto de escuchar ocurrió de verdad, o algo muy parecido ocurrió de verdad, en algún lugar, en algún momento, con alguien que pensaba que era un hombre normal, hasta que abrió una caja que no debería haber abierto. Seguid escuchando, pero no lo hagáis solos. Encontré a mi padre un miércoles por la mañana. Bueno, lo encontró la señora Amparo del primero, que tenía llave de emergencia desde que él se había caído en el baño 2 años antes. Yo estaba a 400 kilómetros cuando sonó el teléfono. Cogí lo mínimo, cerré el piso, conduje 4 horas con la radio apagada, porque no quería ruido y no quería silencio, y no sabía qué quería. La señora Amparo me dijo que lo había encontrado en el sillón de su estudio, las manos cruzadas, la cabeza inclinada, como dormido. Subí, entré. Lo primero que noté fue el olor, metálico, denso, como sangre vieja mezclada con algo que no supe nombrar. En ese momento pensé que era el olor de una casa cerrada. Ahora sé lo que era. Pasé 3 días sin entrar al estudio. Dormí en mi habitación de siempre. Hice las gestiones necesarias. Esperé a que el embotamiento del duelo se asentara en algo más manejable. El 4.º día, por la tarde, empujé la puerta. El armario de madera oscura, que había estado cerrado con llave toda mi vida, estaba abierto. Me acerqué despacio. En el estante de abajo había una caja pequeña, de madera, sin ninguna etiqueta exterior. La saqué. Pesaba más de lo que esperaba. La puse encima del escritorio y la abrí. 14 tubos de cristal, tapones de goma roja, cada uno con una etiqueta, un nombre, una fecha. Dentro, algo oscuro y espeso que no se movía. Tardé un segundo en entender lo que estaba mirando. Sangre, 14 tubos de sangre. Debajo de la bandeja había un sobre con mi nombre escrito en la letra pequeña y vertical de mi padre. Lo abrí con las manos que me temblaban un poco, aunque no sé si era miedo o frío o las dos cosas. Primero lo leí yo en voz baja, casi sin respirar. Si estás leyendo esto, encontraste el armario. Bien, escúchame. Y entonces, de alguna manera, que no sé explicar, escuché su voz, la voz de mi padre, como si él hubiera grabado esas palabras en algún lugar dentro de mí, mucho antes de que yo las leyera. Lo que hay en esos tubos es sangre, de personas muertas. La fecha de cada etiqueta es cuando murieron. Coge el primero, el de Elisa. Pon una gota en la lengua, solo una. Siéntate y no te muevas. Lo que vas a sentir es real. No estás loco, viene de familia. Lleva más generaciones de las que puedo contarte aquí. Cuando termines, si quieres entenderlo todo, el último tubo es el mío. Sé más listo que yo. Es lo único que te pido. Eso era todo. Sin firma. Mi padre nunca firmaba. Miré el tubo de Elisa. Lo cogí.
Quita el tapón y puso una gota en la lengua. El sabor llegó primero, metálico, antiguo, con algo debajo que no era sabor sino presión, una vibración detrás de los ojos que fue creciendo hasta que el estudio desapareció y yo desaparecí con él. Vi a Elisa, no como un sueño, ni como una imagen borrosa, la vi entera, de golpe, como cuando enciendes la luz de una habitación que estaba completamente a oscuras y de repente está todo ahí, todo al mismo tiempo, sin transición. Elisa tenía 38 años y vivía sola en un piso de Valencia, con una planta en la ventana a la que había puesto nombre, porque decía que las plantas crecen mejor si saben cómo las llaman. Llevaba el pelo recogido casi siempre, le gustaba el café con mucha leche y poco café. Había querido estudiar arquitectura y había estudiado contabilidad porque su padre le dijo que la arquitectura no daba para comer. Y ella había sido de las que escuchan a sus padres en esas cosas, algo que con los años le había pesado sin que lo dijera nunca en voz alta. Todo eso lo supe en un segundo, no como información que se lee, como experiencia que se vive, como si hubiera sido ella durante el tiempo exacto que necesitaba para entenderla. Y luego vi cómo murió. No voy a describir eso, no porque no pueda, sino porque Elisa tenía una planta en la ventana y quería ser arquitecta, y eso me parece suficiente para que su muerte sea suya y no de nadie más. Volví. El estudio seguía ahí, el escritorio, la caja, los tubos alineados en la bandeja de espuma con sus tapones rojos y sus etiquetas con letra de mi padre. Yo quería más. No era una decisión, era algo físico, urgente, que tiraba desde el estómago hacia arriba sin pedir permiso, como el hambre, como algo peor que el hambre, porque el hambre al menos tiene nombre, y esto todavía no lo tenía. Cogí el segundo tubo. Marcos era camionero y tenía 2 hijos, y escuchaba flamenco con el volumen muy alto cuando conducía de noche porque decía que le mantenía despierto mejor que el café. Tenía las manos grandes, de trabajar con ellas desde los 18 años, y una manera de reírse que ocupaba toda la cara. Murió en 2008. Vi el momento exacto en que entendió lo que estaba pasando y lo que hizo con ese último segundo. Pero lo que hizo con ese segundo me dijo más sobre él que todo lo demás junto. Volví más rápido que con Elisa, como si el camino se fuera conociendo con el uso, y quería más. El tercero era una mujer que se llamaba Elena y que había sido profesora de matemáticas en un instituto de Bilbao durante 22 años. Tiene una manera muy particular de explicar las cosas difíciles, buscando siempre la imagen concreta detrás del concepto abstracto, y sus alumnos lo recordaban años después, aunque en el momento no lo supieran apreciar. Murió sola, de noche, sin dolor. Eso fue lo único amable de lo que vi. Cada vida era un mundo completo que entraba de golpe, cada muerte era distinta. Cada regreso me dejaba un segundo desorientado, sin saber exactamente quién era yo y quién había sido el otro. Y en ese segundo de confusión, el cuerpo ya había cogido el siguiente tubo, sin esperar que la cabeza diera permiso. En el 8º, ya no me sentaba antes de abrirlo. En el 10º, había dejado de pensar en las personas, solo pensaba en lo que venía después de quitarle el tapón, en esa presión detrás de los ojos, en ese viaje que cada vez era más rápido y más denso y más difícil de abandonar. En el 11º me temblaban las manos, no de miedo, de necesidad, la misma necesidad que tiene alguien que lleva horas sin fumar cuando por fin encuentra un cigarrito, pero multiplicada por algo que no tiene escala. El 12º lo abrí y lo cerré 2 veces antes de beberlo. 2 veces lo cogí, lo destapé, lo acerqué a la boca y 2 veces lo volví a tapar y lo dejé en la bandeja. No porque no quisiera, sino porque una parte de mí, la parte que todavía funcionaba con algo parecido a la razón, sabía que si seguía no iba a poder parar, que cada tubo que abría
era un escalón bajado y que los escalones no se suben solos. Lo abrí por tercera vez y lo bebí entero. El 13º ni siquiera recuerdo haberlo cogido. Cuando volví, estaba en el suelo con la espalda contra el sillón de mi padre y el tubo vacío en la mano, y no recordaba haberme caído. Me levanté despacio. Las piernas no respondían del todo bien. Me apoyé en el escritorio y respiré hasta que el techo dejó de moverse. En la bandeja quedaba un solo tubo, el de mi padre, sin fecha debajo del nombre, solo el nombre. Lo cogí, lo abrí, lo bebí. Lo que entró con la sangre de mi padre no fue una vida, fueron todas. El primero, su vida entera en un instante, no en fragmentos sino completa, como ver una película entera en un segundo sin perder ningún detalle, y detrás de él su padre, y detrás de su padre, el de antes, y así hacia atrás, generación tras generación, cada una empujando a la siguiente más adentro en el tiempo, más lejos, más oscuro, hasta llegar a lugares que no tenían nombre en ningún idioma que yo conociera. Vi guerras que ocurrieron antes de que existieran los países que las nombraron, vi ciudades que ahora son campo, o ruina, o simplemente nada. Vi epidemias que borraron poblaciones enteras y entre los muertos vi a los míos moverse, sobrevivir, continuar, sin que nadie entendiera por qué ellos sí y los demás no. Vi cómo aprendieron, generación a generación, error a error, muerte a muerte de los nuestros que se equivocaron. Aprendieron a moverse entre humanos, con el agua entre piedras, sin rozar, sin dejar marca, sin ser vistos nunca más de lo necesario. Aprendieron a elegir con cuidado, a no dejar rastro, a vivir vidas que desde fuera parecieran completamente normales. Porque eso somos, no los monstruos de las películas. No hay colmillos que se despliegan al anochecer, ni transformaciones bajo la luna llena, ni aversión al ajo, ni ninguna de esas cosas que los humanos inventaron para hacer manejable lo que no podían entender. Somos hombres y mujeres que necesitan lo que la sangre de otros contiene, que han aprendido, a lo largo de siglos de errores muy caros, a conseguirlo sin que nadie lo sepa. La mayoría lo consigue. Vi a los que no lo consiguieron, vi a los que les pasó, vi lo que les pasó. No voy a describirlo porque no hace falta. La palabra suficiente es hoguera, y con esa palabra ya sabéis todo lo que necesitáis saber sobre lo que pasa a los nuestros cuando los humanos lo descubren. Vi a mi padre joven, antes de que yo naciera, en esta misma ciudad, pero con menos luz y menos coches y más silencio de noche. Lo vi en la época en que cayó. No fue de golpe, fue gradual, como todas las caídas que de verdad importan. Empezó eligiendo mal, luego empezó a no elegir, luego empezó a actuar con una urgencia que no dejaba tiempo para pensar en las consecuencias, que no dejaba tiempo para nada excepto satisfacer lo que el cuerpo pedía. Vi los errores que cometió, vi que los sabía mientras los cometía y que no podía parar. Vi cómo paró, no sé exactamente cómo lo hizo porque esa parte de su memoria era oscura, deliberadamente oscura, como si él mismo se lo hubiera tapado para no tener que volver a verla. Solo vi el resultado. El hombre que emergió del otro lado de ese periodo era el hombre que yo había conocido toda mi vida. El hombre de la casa cerrada, el supermercado a las 8 de la mañana, el teléfono descolgado, las conversaciones cortas. No era un hombre al que no le gustaba la gente. Era un hombre que había aprendido a no fiarse de sí mismo cerca de la gente, que había construido su vida entera alrededor de esa única regla: distancia. Distancia como escudo, distancia como penitencia, distancia como la única manera que había encontrado de no volver a ser lo que había sido durante esos años oscuros que se había tapado en la memoria. Sé más listo que yo. Ahí estaba, por fin lo entendía del todo. No me estaba pidiendo que no lo hiciera, me estaba pidiendo que cuando cayera, y sabía que iba a caer porque siempre caemos, fuera más inteligente en la caída,
que no dejara rastros, que eligiera con cuidado, que aprendiera antes lo que él había tardado demasiado tiempo en aprender. Volví al suelo del estudio con la caja vacía encima del escritorio y las piernas sin fuerza, y algo nuevo instalado en algún lugar entre el estómago y el pecho que no iba a marcharse nunca. Tenía hambre. Me duché, me puse ropa limpia, la mía, que había traído en una bolsa para los días que iba a estar en la casa. Me miré en el espejo del baño mientras me peinaba. El mismo hombre de siempre, en todos los sentidos visibles, pero algo en los ojos había cambiado. No sabría explicarlo a alguien que no lo hubiera vivido. Era como si de repente el mundo tuviera más capas de las que había tenido antes. Como si cada persona que veía llevara escrita encima una información que antes yo no podía leer, y ahora sí. Salí a la calle. La noche estaba fría. El barrio estaba tranquilo. Anduve sin dirección fija durante unos minutos, sintiendo el frío en la cara y el hambre en el cuerpo, hasta que vi la luz ambarina de un bar filtrándose por el cristal de la puerta. Entré. El bar tenía esa luz cálida que hace que todo parezca más íntimo de lo que es. 4 o 5 personas en las mesas, 2 en la barra, el camarero limpiando vasos sin mirar a nadie, música baja de fondo, del tipo que no se escucha, pero que hace que el silencio no pese. Me senté en la barra, pedí algo, no recuerdo qué, algo que justificara estar ahí. Ella estaba a 2 taburetes a mi derecha, 30 y tantos años, pelo oscuro, suelto, un vestido negro, que no era de salir de noche pero tampoco era de quedarse en casa, copa de vino blanco a medias delante, el teléfono en la mano, mirándolo con esa concentración, que no es concentración sino una manera de estar en un sitio sin estar del todo, de ocupar espacio sin comprometerse con él. Yo no sé hablar con desconocidos, nunca he sabido. Es una habilidad que se aprende o no se aprende de joven, y yo no la aprendí. Y los años sin practicarla la habían oxidado hasta casi desaparecer. Pero algo en mí sí sabía. Algo que había entrado con 14 vidas y con la memoria de generaciones que llevaban siglos sobreviviendo entre humanos, sabía exactamente cómo hacerlo. Sabía el ángulo correcto, la distancia precisa, el tono de voz exacto. Sabía cómo hacer que alguien que estaba mirando el teléfono levante la vista sin que parezca que lo has provocado tú. Sabía cómo hacer que esa mirada se quede. Me giré hacia ella. Dije algo, no importa qué. Lo que importa es cómo lo dije, con qué tono, con qué cara. Y eso no era mío, sino de todos los que vinieron antes que yo, y que habían perfeccionado esa manera de acercarse durante más tiempo del que yo puedo imaginar. Ella levantó la vista del teléfono, me miró. Hubo un segundo de evaluación, el segundo que siempre hay cuando un desconocido habla en un bar, ese segundo en que se decide si la situación es segura o no. Lo vi pasar por su cara con una claridad que antes no habría tenido. Sonrió, una sonrisa cautelosa todavía, con reservas, pero sonrisa. Y yo le sonreí con una sonrisa que no era del todo mía. Hablamos durante 1 hora, o ella habló y yo escuché con una atención que nunca había tenido para nadie, porque escuchar era parte de esto, escuchar era la trampa. Hacer que alguien se sienta visto y entendido por un desconocido en un bar un miércoles por la noche es la trampa más antigua que existe, y yo la ejecuté con una precisión que no había practicado nunca, pero que llevaba en la sangre literalmente. Me habló de su trabajo, de un problema con una compañera, de que llevaba semanas sin salir y esta noche había decidido salir aunque no supiera muy bien a dónde, de que el vino estaba mejor de lo que esperaba para el precio. Yo asentí, pregunté lo que había que preguntar, dije lo que había que decir. A la hora se terminó el vino. Le ofrecí tomar algo más en otro sitio. Lo dije de una manera determinada, que no dejaba mucho espacio para pensarlo, que era parte del método, y ella lo pensó de todas formas porque era lista. Se notaba que era lista, pero al final dijo que sí. Salimos. La noche seguía fría. El barrio seguía tranquilo.
Anduvimos 2 bloques juntos con esa proximidad de 2 personas que todavía no se han tocado, pero que ya sabe que van a hacerlo. Esa electricidad en el espacio entre los 2 cuerpos. Doblamos una esquina. El callejón era estrecho y oscuro y no llevaba a ningún sitio que ella conociera. Tardó un segundo en darse cuenta de que algo había cambiado. Un segundo en que su cuerpo lo supo antes que su cabeza, porque los cuerpos son más rápidos que las cabezas para estas cosas, siempre lo han sido. Ese segundo fue suficiente. Yo no tengo colmillos, ninguno de los míos los tiene. Nunca los hemos necesitado porque tenemos otras cosas. Paciencia, siglos de práctica, manos que saben exactamente dónde tienen que estar y cuánta fuerza hay que usar y cómo hacer que todo ocurra en silencio. Lo que pasó después no lo voy a contar. No porque no pueda, sino porque algunos de vosotros vais a pasar por un callejón oscuro esta noche de camino a casa. Y prefiero que no penséis en esto. Esto ha sido el profano de Dios. Que descanses.